Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de San Juan nos dice lo siguiente: en aquel tiempo, levantando Jesús los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé vida eterna a los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. He manifestado tu nombre a los que me diste en medio del mundo. Tuyos era, tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Estas palabras pronunciadas por Jesús en el contexto de la última cena, después de la última cena, cuando estás con los más íntimos, nos llevan a seguir preparándonos para esa venida del Espíritu Santo, en ese escenario del Espíritu Santo que estamos haciendo. Y en ese libro que estamos siguiendo, que es En la Escuela del Espíritu Santo, dice en la tercera parte cómo se reconoce que una inspiración procede de Dios. Y el segundo apartado, que es el que quería, en el que nos centráramos en este rato de oración, dice: criterios que permiten decir que una inspiración viene de Dios. ¿Qué criterios podemos tener? Y dice, en primer lugar, un criterio externo: Dios no se contradice. Dice Jacques Philippe: existen cierto número de criterios, que podríamos llamar externos, a los que deben ajustarse las inspiraciones para poder identificarlas como venidas de Dios. En especial, esos criterios permiten eliminar, como no procedentes de Dios, algunas pseudo-inspiraciones que se nos presentan. Ayer veíamos que hay cosas que pueden venir pues, de nuestro propio capricho, de nuestras propias pasiones, o también pues, de personas que están a nuestro lado, también del demonio, o también de Dios. Entonces, primer criterio para darnos cuenta que algo viene de Dios. En primer lugar, la no contradicción. Pues, obviamente, hay que mirar las cosas en su conjunto. Así como, pues, yo puedo hacer decir a la Biblia una cosa con una sola palabra, pues, en la Sagrada Escritura dice en algún momento Dios no existe, pero si uno lee más el contexto dice el tonto, Dios no existe. Entonces uno puede pues quitarle pedacitos o hacer decir a la Biblia cosas que no son. Entonces vamos a mirar en nuestra vida esas posibles contradicciones. Y sigue Jacques Philippe: esos criterios se desprenden sencillamente de la coherencia de Dios. El Espíritu Santo no puede inspirarnos algo que sea contradictorio con su voluntad, tal como se expresa por los medios más usuales. En primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar,
la enseñanza de la Iglesia y en tercer lugar las exigencias de nuestra vocación. La palabra de Dios. Si algo va en contra de la Sagrada Escritura, es porque pues, ahí hay un error. Pues sí se podrá objetar, pero es que la Biblia dice que nosotros debemos descansar los sábados. Sí, efectivamente. Pues dice el Antiguo Testamento. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que dice el Catecismo de la Iglesia, hablando de el descanso dominical del domingo, del día del Señor, pues hay algo que es muy importante. Pues dice el domingo, el día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección. Y también, si nosotros decimos, ¿y por qué nos reunimos en lugar del sábado o del domingo? Pues vamos al fondo, vamos a mirar por qué los judíos celebran el sábado. Pues el, eh, el sábado es el último día de la semana, eh, no es, el domingo es el primer día de la semana. Y es el más importante. El más importante no fue cuando Dios creó al hombre, sino cuando Dios descansó. Miró su obra y vio que la obra era buena. En estos días nos decían que no podíamos mirar eh, la Sagrada Escritura con criterios antropológicos, o sea, que no podíamos mirar como si la creación hubiera sido concluida el día viernes, el día de la creación del hombre, sino el día sábado, el día en que en el que Dios descansa y contempla todo. Pero uno dice, ¿y por qué entonces nosotros pedimos que se descanse el primer día de la semana? Pues por varias cosas. La primera, porque Jesús ha terminado ha rehecho la creación. Ahora hago nuevas todas las cosas, palabras del Apocalipsis. Segundo punto, el domingo, pues, o más bien el sábado indicaba a los judíos eh, la liberación de Egipto. Se celebraba la liberación de Egipto. Nosotros celebramos, pasándolo por Cristo, la liberación del pecado. Tercer punto, pues eh, ese, eh, esa recreación y también, pues bueno, dejémoslo ahí que. Pero aquí está, el domingo es la plenitud del sábado. Pues el domingo es el día en que se resucita Jesús. Entonces dice lo siguiente, a ver si está en el resumen. El sábado representa la coronación de la primera creación. Es sustituido por el domingo que recuerda la nueva creación. En segundo, la Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado el día del Señor, Dies Domini. Tercero, todo cristiano, bueno, no, ya está, dejémoslo así. Entonces, en primer lugar, palabra de Dios. En segundo lugar, las enseñanzas de la Iglesia. Y uno dice, pero el magisterio de la Iglesia, ¿qué tiene que ver en esto? En estos días, una persona me dijo,
eh, a ver, ¿quién está por encima? ¿El Papa o el sacerdote? No, pero en primer lugar, Cristo. En segundo lugar, pues aquel que hace cabeza. Hay una inspiración divina que le llegó a San José María desde el principio, todos con Pedro, Jesús por María. Si todos los cristianos rezamos por Pedro, por el Papa, ¿cómo no va a tener más inspiración? Por eso, pues, vino lo de aquello de que el Papa, pues, la asistencia al Espíritu Santo. Ya esto lo he contado muchas veces. Una vez estaba recién llegado a la Universidad de La Sabana y pues no estaba trabajando de sacerdote, pues estaba ayudándome a pagar la universidad y estaba en periodo de prácticas, pues, o sea, estudiaba medio tiempo y trabajaba medio tiempo. Entonces estaba trabajando como asistente de servicios generales, es decir, asistente de compras y mantenimiento. Y entonces un día me vino a ver, o más bien, fui a la oficina del doctor David Mejía Velilla, que en paz descanse. Entonces toqué la oficina preguntándole si necesitaba alguna compra o había que hacer alguna reparación en la sede o en la oficina de él. Y me dijo, Jaime, ¿cómo estás? Yo, doctor Mejía, muy bien. ¿Y usted qué tal? Me dice, muy bien. Yo, gracias a Dios, doctor Mejía. Me dice, ¿qué haces? Y yo, nada, doctor Mejía, aquí trabajando en la Universidad de La Sabana. Y me dice, ¿y qué haces? Y le dije, no, pues un puesto normal y corriente. Me dijo, ¿cuál? Le dijo, no, de asistente, de asistente de compras y mantenimiento. Entonces me dice, asistente, qué importante. Entonces yo dije, doctor Mejía, ¿cómo se le ocurre? Entonces me dice, muchas veces los asistentes son más importantes que la persona en cuestión. Entonces me quedo yo callado y me dice, fíjate, el Espíritu Santo es el asistente del Papa. Eh, pues bien, el Espíritu Santo es el asistente del Papa. Y todos los cristianos rezamos. Por eso tiene el don de la infalibilidad cuando se pronuncia como pastor de toda la Iglesia de Dios en cuestión de fe y costumbres. En segundo lugar, los obispos, en comunión con el Papa. Y por allá, en tercer lugar, los curitas. Y pues ya después todo el pueblo fiel, en comunión con el Papa. Entonces, la enseñanza de la Iglesia. Ubi Petrus y vi Eclesia. Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Donde está el obispo, ahí vamos todos. Donde está el Papa, ahí vamos todos. Eh, San José María nos repetía muchas veces a las personas de la obra, vamos remando para el mismo lugar que va el obispo. Aquí en la arquidiócesis de Manizales, pues y en las demás diócesis, la obra siempre está en conjunción, en unión con lo que dice el obispo. En este momento el administrador apostólico lo encomendamos muchísimo, ahora delante de Jesús sacramentado, el Padre Efraín Castaño. Rezamos por él, pedimos por todas sus gestiones para que el Espíritu Santo lo asista. Y si hay alguien, aunque sea una persona muy santa que haga milagros eh, y que no esté unida al obispo, no sirve. Criterio externo. Dios no se contradice. La enseñanza de la Iglesia. Y después nuestra vocación. Pero volvamos otra vez. La palabra de Dios. Dice Jacques Philippe en la oración Camino de Amor. Una de las mejores cosas que tiene la Biblia es que no solamente Dios se dirige allí a nosotros, habla a nuestro corazón, sino que además nos da las palabras para responderle. Acordémonos de esas palabras también que el Padre Cantalamesa nos decía el Viernes Santo. Todos
nos acordamos, Scriptura crescit, la escritura crece cum legentibus, al leerla. En el periodo, por eso nos decía, miremos qué nos está diciendo la escritura en este momento de coronavirus, miremos qué nos está diciendo la escritura a nosotros, pues si estaba mostrando a ese Jesús solo en ese momento, pues igual a nosotros solos que nos sentíamos pues igual. Eh, la escritura habla, Dios habla. En estos días hice el ejercicio con las niñas del colegio, de un curso, me parece que era cuarto grado, cuarto A o cuarto B. Y entonces les pregunté, bueno, vamos a hacer un ejercicio. No vamos a leer el Evangelio de San Juan que estamos leyendo ahora porque es muy complicado, pero vamos a hacer el ejercicio. Cierren los ojos y voy a leer algo. Entonces cogí el texto de Jesús que se conmueve al ver a las multitudes porque ve que están con él y no tienen, van como ovejas que no tienen pastor, se conmueve porque van a morir de hambre y les dice a los discípulos, cuando los discípulos los despiden, no tienen qué comer, dadles vosotros de comer, les dice el Señor. Y entonces él hace ese milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero entonces le preguntaba a las niñas, bueno, cierra los ojos, ¿qué viste tú? Entonces una, pues yo me di cuenta de que yo tengo muchas cosas. Otra me decía, yo me di cuenta de que eh, con muy poquita cosa que yo haga, Dios hace mucho. Bueno, y cosas así iban sacando. Entonces, la palabra de Dios dice la congregación para el clero, en el directorio para el ministerio de la vida de los presbíteros, al difundir la palabra de Dios, que él mismo ha recibido, el sacerdote recuerda la exhortación que hizo del Evangelio el obispo el día de su ordenación. Por esto, haciendo de la palabra el objeto continuo de tu reflexión, cree lo que lees, enseña lo que crees y haz vida lo que enseñas. Cree lo que lees. Vamos a mirar, pues, si en la iglesia, pues, yo sé que en Colombia no pasaba, pero en otras partes del mundo desafortunadamente alguna vez algún sacerdote un poco desorientado, en lugar de leer los textos del Antiguo Testamento, le dio por leer algún libro pues que no era palabra de Dios, que no es palabra de Dios. Eh, pero a lo que yo voy con esto es, en primer lugar, mirar cómo podemos recibir una inspiración y concuerda o no con la Sagrada Escritura. Segundo lugar, coherencia con las enseñanzas de la Iglesia. Comentando el pasaje de del Señor cuando está después de la multiplicación de los panes y de los peces en la sinagoga de Cafarnaúm, en que se reúnen tantos y Jesús habla del yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Y muchos se fueron escandalizados y Jesús al verlos les ve a los apóstoles y les dice, ¿y vosotros también queréis marcharos? Y Simón Pedro le dice, ¿y nosotros a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y comenta el pasaje, el Evangelio de Navarra. Pedro en nombre de los 12
expresa su fe en palabras de Jesús porque le reconoce procedente de Dios, de manera semejante como en Cesarea de Filipo había confesado que Jesús era el Mesías. La confesión de Pedro representa al mismo tiempo la comunión de fe de los que creen en Jesucristo, que encontrarán en la fe de Pedro y sus sucesores el criterio seguro de discernimiento sobre sobre la verdad de lo que creen. La confesión de Pedro representa la comunión de fe de los que creen con Jesucristo, que encontrarán en la fe de Pedro y sus sucesores el criterio seguro de discernimiento sobre la verdad de lo que creen. Estamos dispuestos a aceptar lo que nos dice la Iglesia, pues entendiendo las cosas, entendiendo los porqués. Gracias a Dios, ahora se nos explican muchas cosas, pero démonos cuenta qué reales y qué eficaces resultan las palabras dichas y, y las palabras que nos surgen precisamente eh, por, pues por los textos sagrados y cómo nos ayudan a cada uno de nosotros pues a mejorar. Pregunta, ¿confiamos en lo que nos dice la Iglesia? Hay unas palabras que en un momento dado don Pedro Rodríguez, pues ya esto lo he comentado, pero a mí me impactó muchísimo. Hablando de la fe, decía, eh, herejía viene de héresis, de separación. Y los herejes son aquellos que dividen, toman de la Sagrada Escritura y del magisterio y de la tradición lo que a ellos les conviene. Y el criterio es su propia palabra. Su propia palabra. Confiamos nosotros en la Iglesia. Ubi Pedros ibi Ecclesia. Hemos, pues, hemos titulado esta meditación coherencia. Pues, ¿coherencia con quién? Coherencia con la Sagrada Escritura. Coherencia con el magisterio. Fe. No es simplemente decir yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Todos, pues, creemos en eso. Alguna vez, y no me acuerdo si es el mismo San Pablo el que lo dice, tú crees que Dios existe, hasta los demonios creen que existe. Eso no es lo importante. Lo importante es creer con obras. En este libro de En las manos de Dios, don Juan Chapa dice lo siguiente: la falta de evidencia de la fe es superada por la confianza del creyente en Dios. Por la fe, el patriarca Abraham se pone en camino sin saber a dónde va, pero esa es solo la primera ocasión que deberá poner en juego esa virtud, porque, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, se necesita confiar mucho en Dios para vivir como extranjero y peregrino en la tierra prometida, y para afrontar el sacrificio del Hijo. Dios le dice: toma a tu hijo, le dice Abraham, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, y vete a la región de Moría. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre el monte que yo te indicaré. Y dice, la fe de Abraham se muestra en toda su grandeza cuando se dispone a renunciar a su hijo Isaac. El sacrificio del propio hijo es profecía de la entrega de Jesucristo para la salvación del mundo. Es algo tan tremendo que no precisa comentario. Pero Abraham no se rebela contra Dios, no lo cuestiona, no lo pone en duda, se fía de él. Se pone en camino, sigue atento a escuchar la voz del Señor, y al final del viaje al monte Moria descubre que no quiere la sangre de Isaac.
Vamos a mirar. Abraham no se rebela contra Dios. Muchas veces nos rebelamos en contra del magisterio de la iglesia. Nos rebelamos en contra de lo que dice el obispo. Nos rebelamos en contra de lo que dice el Papa. Nos creemos más que Dios. Abraham no se rebela contra Dios, no lo cuestiona, no lo pone en duda, se fía. Se fía. Cuando empezaron aquellos primeros sacerdotes del Opus Dei, de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en la prelatura de Yauyos, una de las cosas que vieron desde el principio es eh, confiar, aunque tuvieron muchos problemas, confiar en que pronto, 10 años más tarde, se iba a abrir un seminario, en que pronto iban a salir vocaciones sacerdotales de ese pueblo, donde nunca había pisado un obispo esos pueblos desde Santo Toribio Mogrovejo, en 1500. Y estaban en el año 1969-1970. Pero confiaron. La confianza en el magisterio, que es confianza en Dios. Porque si nosotros no confiamos en la iglesia, no confiamos en Dios. Coherencia. Y me faltaba la última parte, coherencia con las exigencias de mi propia vocación. De mi vocación particular, como persona casada, como persona, como sacerdote, de mis circunstancias de la vida, se deriva un conjunto de exigencias que constituyen la voluntad de Dios para mí. Dice Antonio Pérez Villaos, ser generoso exige mucha personalidad, es hacer lo que otros no lo hacen, es mirar lo que otros no miran, es estar donde otros no están. La generosidad compromete, marca un modo de ser concreto, exige coherencia, valentía y ejemplo, y eso a veces cuesta mucho. Pero la vida no merece la pena vivirla si es mentira, si es un engaño, si es un espejismo. Pues vamos a mirar si estamos, pues si soy sacerdote, tengo que ser sacerdote 100%. Si estoy casado, pues tengo que vivir mis exigencias de mi propia vocación. Y lo que se me ocurra tiene que ir dentro de mi propia vocación. Lo que se me ocurra tiene que ir, pues, dentro de aquello, si soy, pues, un ingeniero y de mí dependen muchas personas, las cosas tienen que depender de mi propia vocación. Bueno, ya se acabó el tiempo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir si estamos nosotros encaminados en primer lugar con la escritura, en segundo lugar con el magisterio, con las enseñanzas del Papa, los obispos, el Papa y los obispos, y en tercer lugar con nuestra propia vocación, como lo estuvo nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.